estamos en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Jardines del Bosque, para visitar una pequeña capilla, una capilla del arquitecto mexicano Luis Barragán. Luis Barragán diseña el fraccionamiento, ¿no?, de Jardines del Bosque y con ello una serie de proyectos, la Iglesia del Calvario, que visitaremos próximamente, esta capillita que por muchos años estuvo completamente desconfigurada, se volvió un registro civil por allá de los años 70, según un artículo del arquitecto Juan Palomar. Y el año pasado, el director de espacio, de proyectos del espacio público, el arquitecto Ricardo Agraz, le dio el proyecto de restauración a los arquitectos Sergio Ortiz, Juan López Vergara Newton y Estefanía Ruiz, me parece. Entonces, pues es algo, yo no la conocía, ¿saben? Yo no conocía a este Barragán, un Barragán muy abstracto. Digo, el proyecto solamente tiene 4 muros, es una capillita abierta, ¿no?, acá en medio del parque, pero me llamó muchísimo la atención porque es completamente moderna, ¿no? Me recuerda a este proyecto que hizo el arquitecto portugués Álvaro Siza, un pabellón para la Bienal de Venecia, no recuerdo el año, 2008, no lo sé, no estoy seguro, pueden buscarlo. Pero hizo un proyecto que consistía, ¿no?, en una serie de muros que pinta de rojo, ¿no?, que te van generando espacios y de repente hace perforaciones. Entonces, esto nos referimos cuando decimos que Barragán está en mucha gente, ¿no? O sea, Barragán es esa influencia muy callada que está en la arquitectura contemporánea en todo el mundo. Entonces, o sea, si me dijeran que esto lo hizo Siza, yo les creería, ¿saben? Entonces es muy interesante también darnos cuenta, ¿no?, que el 57 es esto. O sea, Barragán ya había diseñado su casa. O sea, este ya es un Barragán muy maduro, ¿sí me entienden? Ya había diseñado la casa estudio, ya había diseñado la casa, bueno, acababa de terminar la casa Gálvez. Entonces ya es un Barragán, el Barragán que conocemos todos, ¿no? Pero quizá aquí aún, ¿no?, aún más callado, ¿no? Cuando hablamos de que Barragán no es el arquitecto del color, hablamos de que Barragán es más bien el arquitecto de la luz, ¿saben? El color es un mecanismo para trabajar o para potenciar una sensación, pero al final de cuentas, los mecanismos que genera Barragán para capturar la luz, para trabajar con el espacio, en sí mismos, si lo podemos ver en esta capilla, son muy potentes, ¿no? Lamentablemente está cerrada, no podemos entrar, pero por la misma planta tan sencilla, pues podemos imaginar un poquito la sensación del espacio. Acabo de estar en la Casa Gálvez. La Casa Gálvez tiene una serie de muros también blancos que van articulando los patios. Son 2 patios posteriores y me hizo recordar mucho el juego de esos patios con esto. Entonces, obviamente, ¿no?, porque fueron más o menos en los mismos años, estaba trabajando con esta secuencia de muros en el positivo y en el negativo, ¿no?, como esta secuencia de muros longitudinales y muros transversales que tanto hablamos, que es esa búsqueda de Mies van der Rohe, ¿no? Es una piececita muy, muy pura. Son las 6 de la tarde, 6:30,
quise venir a esta hora para ver el color de la luz proyectado en los muros blancos, ¿no? Para ver el juego de las sombras de los árboles. Y aquí cerca está, les comentaba, la iglesia del Calvario, también una obra interesante. La forma es bastante también similar, ¿no? Una especie de cubo que vamos a visitar. César Béjar, el arquitecto, acaba de hacer unas fotografías de este proyecto que quedaron bastante buenas, ¿no? Cuando yo vi esas fotografías me quedé un poco impávido, ¿no? Porque no conocía el proyecto. Entonces, a mí que me encanta el blanco, por el tema de esa pureza y de esa sencillez, cuando veo este Barragán blanco, pues me emocioné muchísimo, ¿no? El tema del espesor de los muros siempre es característico, ¿no? de esta escala que manejaba Barragán. No es muy alta, tiene 5 metros. Me encanta cómo el juego, cómo la luz, ¿no? se cuela por estos huecos.